Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse y por participar en ese conversatorio que quiere ser un espacio de reflexión sobre una temática, creo, muy actual. Y la expectativa es que no se limite sencillamente a debatir temáticas, sino que pueda ser un espacio en el cual se establezcan supuestos y bases para poder desarrollar más adelante acciones concretas en este sentido. Agradecemos enormemente la presencia de los panelistas por haber aceptado la invitación y porque son personas que enriquecen de manera significativa el diálogo que vamos a tener en esta noche, no solamente por su formación académica, sino también por su gran experiencia humana y territorial que permite aterrizar los conceptos. Entonces, la idea es que puedan abordar la temática del post-coronavirus desde diferentes perspectivas y abrir el espacio a un diálogo con todos ustedes en la segunda parte del webinar. Entonces, en primer lugar, quiero tomarme un espacio para poder presentar a cada uno de nuestros panelistas para que se pueda sintetizar, aunque sea con pocas palabras, todo el background con el cual llegan esta noche a este diálogo. Contamos con la presencia de Elia Dinsey, que es gerente general de la Fundación Popular. Elia ha recibido formación especializada para el seguimiento, monitoreo y gerencias de programas de país de la Organización Internacional del Trabajo. Tiene una maestría en Administración de Empresa de la Pucamaima y un posgrado en Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, cuenta con una certificación internacional en sostenibilidad del Center for Sustainability and Excellence. En la actualidad, Elías es gerente general de la Fundación Popular, responsable de la gestión e implementación de la actuación social del Grupo Popular y sus filiales, a través de la puesta en marcha de programas y proyectos en áreas como salud, educación, medio ambiente y formación en materia de sostenibilidad para el sector empresarial. Ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, así como la Oficina Internacional del Trabajo en República Dominicana. Como experto en gestión, implementación y evaluación de proyectos de inversión social, Elías ha sido asesor técnico del Fondo Nacional de Atención Primaria, FONAP, asesor técnico en movilización de actores y de alianza, Family Health International, Proyecto Conecta y otros. Es un placer poder contar con la presencia de Elías. Nuestro segundo panelista es José Manuel Torres Roques, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. José Manuel Torres es economista. Como becado Fulbright, cursó una maestría en economía en la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos. Posteriormente, realizó una maestría en administración de servicios, impartida por el Rochester Institute of Technology. Previo a su entrada a ADOZONA, se desempeñó como economista en el Banco Central de la República Dominicana y como director de información de la Cámara Americana de Comercio. Asimismo, laboró por varios años realizando proyectos de asesoría económica y financiera en una de las más reputadas oficinas de consultoría del país. Desde el mes de septiembre del 98 se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Bienvenido, José Manuel. Nuestro tercer panelista Gracias. Es Pavel Isa Contreras, economista. Es licenciado en Economía por INTEC, máster en Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica y doctor en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst. Ha trabajado como investigador en el CIECA, un grupo de reflexión económica de la República Dominicana, y como director de investigación de CRIES, una red regional de América Latina y el Caribe para la investigación social y económica. También se desempeñó como asesor económico del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana.
Fue representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y coordinador de investigaciones de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la actualidad se desempeña como profesor investigador del INTEC, adscrito al Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. Su trabajo académico se ha concentrado en temas de comercio internacional, política comercial, desarrollo humano, política social y desarrollo rural. Sus trabajos han aparecido en publicaciones académicas de diversos tipos y también se ha desempeñado como docente en universidades de República Dominicana, Centroamérica y en la Universidad de Massachusetts Amherst. Bienvenido, Pavel. Y finalmente, damos por último, pero no por importancia, a la bienvenida a nuestro vicerrector académico de la Pucamaima, David Álvarez Martín. David Álvarez es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, docente y actualmente vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialista en filosofía política, ética y filosofía latinoamericana. Una muy bienvenida a David, a todos los demás panelistas. Y antes de dar paso a nuestros conferencistas invitados, quisiera dedicar 2 palabras a la organización de ese webinar. Tal como le comentaba al principio, vamos a tener un primer espacio donde cada panelista va a abordar la temática del post-coronavirus, o sea, ¿qué quiere decir reiniciar nuestras actividades sociales y económicas luego de un paréntesis que ha sido bastante brusco, que nos ha sacado de nuestra cotidianidad? Y luego de las intervenciones puntuales, vamos a abrir espacio a preguntas que puedan ser contestadas, dirigidas a cada uno de los panelistas sobre temática específica, y eso nos permitirá profundizar algunos de los aspectos. Tendrán la posibilidad de hacer sus preguntas a través del chat del Zoom, y de esa manera, cuando iniciará la sesión correspondiente, se leerán las preguntas, serán dirigidas a cada uno de los panelistas. Para dar inicio concretamente a nuestro diálogo, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿De dónde sale la actividad? Posiblemente de lo que pudimos reflexionar en este espacio de cuarentena, que de alguna manera nos forzó a estar encerrados, sacándonos de la costumbre diaria. Y fundamentalmente, ¿qué ha hecho el coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19? Nos obligó a pararnos. Una sociedad que hacía todo menos que estar parada. De repente nos volvimos todos y todas condenados a prisión domiciliaria, sin haber aparentemente cometido ningún crimen evidente. Sin embargo, si lo pensamos bien, por uno de esos juegos que la naturaleza hace, se ha establecido un mecanismo que a escala planetaria está haciendo pagar por los crímenes ambientales que más o menos conscientemente y con diferentes grados de impacto, todos y todas contribuimos a perpetrar. Un indicador claro de que algo no estaba marchando bien en el mundo pre-coronavirus es la sorpresa que en muchas regiones urbanas del planeta ha suscitado la vista de las montañas, la cadena del Himalaya en China, los Alpes en Milán, y nos encontramos maravillados, casi asombrados, observando una naturaleza que la contaminación asociada a nuestro estilo de vida y modelo económico tenía tapada con una cortina sucia. No quedamos maravillados de algo que debería ser la normalidad. De la misma manera, en estos días de encarcelación generalizada, ojos atentos y menos atentos han podido captar una vida que primero tímidamente y luego con mayor confianza
ha iniciado a apropiarse nuevamente de sus espacios. Numerosas especies que habían tenido que abandonar sus hábitats frente a la avanzada de la plaga humana vuelven a salir. Como nosotros los seres humanos, luego de un ciclón batatero, animales de varias especies están saliendo de sus escondites, animados por el silencio sorpresivo en un mundo que habían aprendido a conocer como ruidoso y contaminado. La curiosidad propia del mundo animal ha hecho que con la renovada confianza, seres nunca vistos en ambiente urbano frecuenten nuestras ciudades, cervatos en ciudades de Italia y España, iguanas en las calles de Santo Domingo, así como aves que en números y colores hacía tiempo que no poblaban nuestros ambientes. Y hay que decir que antes de que ocurriera el desastre de Duquesa, o probablemente antes de que se desatara una situación que estaba ahí latente, pudimos apreciar también la mejorada calidad del aire asociada a nuestra encarcelación obligada. Entonces, todas esas reflexiones nos llevan a preguntarnos, ahora que se va a reiniciar la economía, se van a reiniciar las actividades sociales, ¿vamos a reiniciar para volver a lo mismo? Y esa es una pregunta que varias personas a diferentes niveles se han puesto reiteradamente a lo largo de esos 2 meses y medio. Y específicamente ese webinar, ese conversatorio, surgió de un artículo publicado por Mohamed Yunus, Premio Nobel por la Economía, quien destacó este gran interrogante y fundamentalmente destacó con fuerza también que el mundo, todo el mundo, o sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, debemos encontrar una respuesta frente a este interrogante. Y efectivamente, Yunus destaca que el problema no es establecer cómo hacer para que vuelva a arrancar la economía, porque, tal como destaca Yunus, se sabe ya cómo hacerlo. Experiencias vividas en el pasado nos ayudan a implementar una terapia genérica para devolver vida a la economía. El mundo de la finanza vuelve a arrancar y la sociedad vuelve a arrancar alrededor de ese mismo mecanismo. Entonces, el gran interrogante en realidad es otro, o sea, ¿devolvemos el mundo a la situación en la cual se encontraba antes del coronavirus o lo rediseñamos de cero? Y es para contestar a esta pregunta que estamos aquí esta noche y que voy a dejar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que desde sus diferentes perspectivas puedan ayudarnos a dialogar alrededor de esa temática y puedan sentar las bases para que nosotros todos nos reapropiemos de nuestra ciudadanía, de nuestro rol de contribuir a la construcción de una sociedad, o sea, para que la solución efectivamente la construyamos de manera colectiva, aprovechando el concepto de inteligencia colectiva y ese capital humano que tenemos en cada rincón de nuestro país y que y a nivel planetario deberíamos aprovechar para poder crear un modelo que efectivamente resuelva aquellas debilidades que conocemos bien en el modelo que el coronavirus interrumpió. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejar la palabra a Elia Dinzey para que nos ayude a avanzar con la reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Miquela, por esa introducción. Gracias por la presentación. Realmente un placer estar aquí en este panel con amigos y colegas que aprecio, valoro y respeto mucho. Un saludo muy especial para el reverendo padre don Alfredo de la Cruz, rector de la universidad que nos acompaña. Y un saludo también muy especial a todas las personas que se han sumado a esta actividad en el día de hoy, sobre todo a tantos amigos y colegas que también he visto conectándose a través de la pantalla.
Miquela, como sabe, hemos tomado este artículo de Yunus para nosotros plantearnos desde el Grupo Popular y desde la praxis que estamos haciendo en la institución para apoyar esta construcción o esta reconstrucción de la sociedad. Pero antes de entrar en lo que serían ejemplos concretos de qué estamos haciendo, me gustaría un poquito presentar o compartir cuál es el escenario internacional ante el COVID que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que es importante como un elemento de contextualización. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que, de acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas, estamos hablando que cerca de 29 millones de latinoamericanos estarán cayendo en la pobreza debido al colapso económico que ha provocado el coronavirus en toda la región y en todo el mundo, lo cual revertirá evidentemente el progreso que hemos alcanzado y que hemos logrado en las últimas décadas en la región, que hemos estado luchando para reducir la desigualdad. Y como muy bien explicó o indicó la señora Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, es muy probable que nos estemos enfrentando a una década perdida. Desde el punto de vista de la salud, no menos cierto es también que el impacto del COVID, que al día de hoy, según estima la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de 3 millones de personas afectadas en todo el mundo y ya casi cerca de 250.000 muertes. Todo esto evidentemente ha tenido un impacto importante a nivel global, provocando caídas pronunciadas de la economía y también altas tasas de desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima en este contexto que más del 81% de los países de todo el mundo van a experimentar una realidad económica difícil y compleja. Y ante esta realidad también tenemos que saber que las empresas grandes, medianas o pequeñas que logren sobrevivir porque hayan contado con una estrategia fuerte de continuidad, porque tengan un robusto sistema de gobernabilidad y porque hayan previsto los riesgos adecuadamente, de todas maneras se van a enfrentar a un contexto global todavía incierto. Y eso es lo que está pasando ahora mismo a escala global. Este impacto a escala global evidentemente va a tener un impacto igualmente negativo en la República Dominicana. Hasta el día de ayer, la CONEP había indicado que más de 1 millón de empleados estaban parados o suspendidos. Y esto, aquí no estamos contabilizando todo el mercado informal que se maneja en la República Dominicana. Y esta crisis que todavía está latente en nuestro país, habiendo visto esta mañana los reportes del Ministerio de Salud Pública, tenemos ya un total de 13.657 afectados y confirmados. Por suerte tenemos ya más de 7.000 de estos 13.000 recuperados. Entonces eso es algo que está afectando de manera indefectible a la economía. Y cuando nos vamos a un sector tan importante como el turismo, el cual aporta directa o indirectamente al PIB de la República Dominicana prácticamente un 30% de la nación, aún no podemos cuantificar cuál ha sido el efecto de las pérdidas totalmente. Entonces, esa es una realidad que está sobre nosotros, que todavía, a pesar de que estamos comenzando en fases la reapertura de la economía, esto va a traer consecuencias bajo las cuales tenemos que trabajar todos muy de cerca y muy de la mano para construir una sociedad conjunta, donde no solamente pongamos atención a las personas y a la economía, sino también que el medio ambiente sea un aspecto fundamental de todo lo que incluye esta reconstrucción y el aprendizaje que hemos tenido a partir de lo que ha sido esta pandemia. Dicho esto, yo quiero compartir, y tomando como referencia el artículo de Yunus que ha estado haciendo el Grupo Popular y de manera particular el Banco Popular a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Cómo nos planteamos una vez finalicen las etapas 1 y 2 de esta pandemia, los próximos pasos? Y a largo plazo, ¿qué prevemos hacer? Entonces, comienzo con el corto plazo, que es como un poco Yunus lo definía, y en esta primera abordaje, el Grupo Popular y el Banco Popular, nos hemos focalizado básicamente en las personas y en la economía. Cuando digo las personas, porque las personas, tanto la sociedad dominicana que la componen, nuestros clientes y nuestros empleados han sido la prioridad
del Grupo Popular en estos momentos de crisis del COVID-19. De hecho, hemos volcado todas nuestras energías para mostrar nuestro apoyo al gobierno dominicano y sus órganos rectores para apoyar una respuesta rápida a este evento que ha sido de alguna manera inesperado. O sea, si nos hubiéramos pensado que el COVID iba a estar en nuestras vidas en diciembre, alguien que se lo hubiera imaginado, pues estuviésemos viviendo otra situación en el día de hoy. Nuestra colaboración ha estado vinculada a la movilización de recursos económicos para permitir y mejorar las capacidades estatales en la identificación de las personas afectadas por el COVID. Esto lo hemos hecho con una alianza empresarial que se ha articulado a través del CONEP y también de Sanar una Nación, que nos ha permitido movilizar recursos para la adquisición de pruebas rápidas y de equipos de laboratorio que permitan una mayor identificación de pacientes en todo el país. Hemos también adquirido equipos de protección personal para los proveedores de servicios de salud, que como todos sabemos han sido, digamos que los grandes héroes en esta batalla contra el COVID. Y también hemos movilizado para la adquisición de insumos para la protección de pacientes que tienen que estar hospitalizados, que necesitan recibir un tratamiento. De igual manera, hemos tomado medidas como Grupo Popular para la protección de nuestro más preciado recurso, que es el recurso humano, nuestro equipo de trabajo en todos los niveles, para garantizar que las personas que estén trabajando todavía en las instalaciones físicas de nuestras oficinas, pues puedan estar protegidos bajo todos los esquemas de protección que dicta no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino también la propia Organización Mundial de la Salud. Y lo hemos estado tomando muy en cuenta. Un aspecto que no nos hemos olvidado es que hemos abordado también el tema del psicológico. Este enclastro, este encierre y esta cuarentena también tiene un efecto, un impacto psicológico importante en nuestros colaboradores, y también pues la organización ha dispuesto de un apoyo psicológico permanente para todas las personas que lo quieran o lo estén requiriendo. Para contribuir también con la realidad de lo que son nuestros clientes, que es la razón de ser de nuestra institución financiera, hemos establecido una serie de medidas económicas para favorecer su desempeño, para favorecer el desempeño económico de los clientes, tanto en tarjetas de crédito, en temas de financiamiento, en temas de un poco trabajar con las MOR. O sea, hemos disminuido todo lo que son los cargos por servicio para poder paliar un poco lo que ha sido el impacto de la economía del COVID en nuestros clientes. De igual manera, para garantizar el flujo de nuestras operaciones, hemos tratado de optimizar nuestras plataformas de servicio en línea para que las personas puedan tener también acceso desde sus casas a los servicios que ofrecemos como banco. Y en plataforma, que tenemos una cantidad limitada de personas ofreciendo servicios, pues hemos dado prioridad a las personas más vulnerables. Esto quiere decir a los envejecientes, a las personas con algún tipo de discapacidad, para que puedan ser atendidos más rápidamente. Para nuestros clientes en sentido general, hemos desarrollado jornadas en líneas en temas de inteligencia emocional, en tiempos de incertidumbres, cómo tomar decisiones económicas más favorables también en épocas de COVID, cómo organizarse en sus negocios, cómo replantearse el negocio en tiempos de entrada, entre otros temas que hemos estado haciendo a través de nuestras plataformas en línea. Desde el punto de vista de lo que es la problemática de las mujeres víctimas de violencia, pues también hicimos un acuerdo con el PACAM para ofrecer de manera gratuita atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, sabiendo que esta problemática se ha recrudecido ahora en tiempos de confinamiento. Y finalmente, en corto plazo también hemos estado trabajando, apoyando a una cantidad importante de organizaciones en todo el territorio nacional, distribuyendo, gracias a nuestra alianza con Sanar una Nación, medicamentos y alimentos fortificados. Solamente en el mes de abril y el mes de mayo hemos distribuido cerca de 200.000 millones de pesos en medicamentos y alimentos, beneficiando a más de 116.000 pacientes en todo el país.
Y finalmente, en esta etapa también, todos nuestros ejecutivos hemos estado mandando mensajes de solidaridad a nuestro personal y también hemos hecho una campaña dirigida a nuestro grupo de interés y toda la sociedad para que sepamos que juntos podemos otra vez volver a reconstruir la República Dominicana y una República Dominicana mucho mejor. A corto plazo, eso es lo que estamos haciendo, pero ahora entrando a la parte de mediano plazo, estamos visualizando seguir focalizados en lo que son las personas y el planeta. Y desde allí vamos a continuar apoyando el desarrollo social, económico y medioambiental de la República Dominicana. Creemos y estamos totalmente seguros que la sostenibilidad ahora más que nunca cobra un rol protagónico en el ámbito empresarial. Y vamos a seguir desarrollando acciones sociales a través de la Fundación Popular y acciones también al interior de nuestra organización a través de acciones de responsabilidad social empresarial que van a seguirse elevando. De igual manera, contactarnos y mantenernos siempre de la mano con nuestros grupos de intereses para poder identificar qué está afectando directamente los negocios y trabajar con ellos en base a los principios del Pacto Global y también a nuestras premisas como internas de gobierno corporativo. A mediano plazo también vamos a continuar alineándonos a la labor del sector financiero mundial con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático para incorporar la sostenibilidad en todas las áreas del negocio bancario y también en las relaciones con nuestros grupos de interés. Igualmente vamos a continuar desarrollando y fortaleciendo los programas de educación financiera y a través de ello buscar tener un mayor impacto en los programas que estamos desarrollando. Y no queremos dejar de lado, yo sé que Miquel es un tema que te puede interesar mucho, es fortalecer todo lo que hacemos a nivel de lo que es la gestión ambiental y las iniciativas para mitigar el impacto del cambio climático. Por ello vamos a seguir contribuyendo y trabajando en todos los procesos de recuperación de las cuencas que hacemos tanto en Plan Sierra como en la cuenca alta del río Osama como una parte importante de nuestras actividades. Vamos a seguir expandiendo nuestro proyecto de generación de energía fotovoltaica y vamos a continuar apoyando lo que es la agenda del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. A largo plazo, y ya que me queda un minuto solamente, quiero decir que nuestro enfoque va a estar orientado en temas de economía, personas y planetas. Aquí vamos a seguir trabajando para mejorar la competitividad del sector financiero mediante la promoción y el apoyo de inversiones innovadoras en temas verdes y sociales orientadas a la sostenibilidad. Vamos a aumentar lo que son los préstamos verdes a través del diseño de productos verdes que puedan beneficiar a nuestros clientes, pero también que tengan un impacto importante en nuestro medio ambiente y a través de ellos también ampliar una gama de actividades de financiación sostenible, que es donde a largo plazo estamos viendo. Esto, como miembros signatarios los principios de banca responsable de UNED 5, nos hemos comprometido a realizar también análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, que va a dar un aspecto mucho más, que va a agregar muchísimo más valor a todo lo que es un crecimiento sostenible de la República Dominicana. Y quiero también finalizar diciendo en los últimos 5 segundos que vamos a promover la transformación digital, el emprendimiento e innovación. Y de manera transversal, un tema que va a tocar el doctor Álvarez, vamos a trabajar con un marco ético de referencia alineado con las expectativas tanto de nuestros profesionales, nuestros accionistas, pero también de la sociedad. Nosotros creemos que una institución ética es fundamentalmente responsable y allí vamos a estar trabajando también, no solamente en el largo plazo, sino ya desde el mediano plazo y desde el corto plazo con esa visión de ética empresarial. Muchas gracias, Miquela. Muchísimas gracias, Elías. Muchas gracias por habernos traído la perspectiva de una institución financiera. Y sobre todo, si recogemos un poco el hilo conductor, yo creo que un aspecto clave que tú has destacado es exactamente tomar en cuenta una perspectiva a corto, mediano y largo plazo. Y a corto plazo, indudablemente, hay la necesidad de generar una respuesta a la emergencia que estamos viviendo y que se está reflejando
con impacto diferente en los diferentes estratos sociales, y indudablemente ahí se destaca de manera clara la diferente vulnerabilidad de las personas y, valga la redundancia, de los grupos sociales. Ahora yo dejaría espacio a José Manuel Torres de Adozona para tener una perspectiva un poco o aún más ligada al territorio, tomando en cuenta la importancia que la zona franca tiene no solamente para la economía del país, sino para la economía de un sinnúmero de familias que dependen del trabajo en la zona franca. Entonces, es muy interesante poder ver la perspectiva de la respuesta al coronavirus en la fase del corto plazo y en el mediano largo plazo, para saber qué perspectiva de cambio, con qué perspectiva de cambio contamos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un placer realmente compartir con destacados panelistas, expertos realmente en el tema de la sostenibilidad. A mí se invitó un poco para hablar un poco dentro de esta realidad, de esta COVID realidad, cómo ha sido el proceso con la zona franca y qué desafíos vemos, tanto para el sector y de alguna forma relacionado con la sostenibilidad. Y para nosotros ha sido importante porque Zona Franca viene por 10 años de crecimiento continuo. Todas nuestras variables durante los últimos 10 años han venido creciendo. Esta es la parte de las exportaciones, que el año pasado fueron 1.360 millones de dólares de exportaciones. Pero realmente todas las variables han llegado a puntos récord, ¿verdad? 172.000 empleos. El 57% de las exportaciones totales del país está compuesta por exportaciones de Zona Franca, 714 empresas, 74 parques industriales. Y este es un año muy especial, no solamente por el COVID, sino porque inició con un proceso electoral que se alteró, se pospusieron las primeras elecciones municipales el 16 de febrero y se celebraron las elecciones el 15 de marzo, ya con la presencia del virus en República Dominicana. Apenas días después de la celebración de esas elecciones, pues se decretó el estado de emergencia. Y algo importante fue que la economía no cerró totalmente. Se le hizo una exhortación a la industria de la zona franca de trabajar al teletrabajo y a utilizar jornadas de labor flexibles. Eso ha sido importante porque la economía nunca se apagó totalmente y hubo cierta actividad económica que entendemos que va a colaborar mucho en el actual descalamiento o la reactivación. Hay que resaltar la alianza público-privada que ha estado durante todo este proceso. De hecho, hasta para la elaboración de esquemas de mecanismos de ayuda, como fue el FASE, al sector empresarial se le estuvo realmente consultando y eso ha sido bastante positivo para que las medidas fueran efectivas, como fue ese mismo Fondo de Asistencia Solidaria FASE. Luego, como ustedes saben, ya se prorrogó el estado de emergencia. Bueno, y de cara al futuro ya seguimos en un proceso eleccionario que continuará ahora durante el mes de julio. Para la reactivación de Zona Franca se requirió la autorización del Consejo de Zona Franca, que es nuestro organismo regulador, que es un organismo muy proactivo que realmente nos ha acompañado en todo este proceso de una manera muy positiva, cumpliendo con todos los protocolos. Entonces puede ser el primer protocolo a nivel empresarial que surgió y que se implementó prácticamente a principios del mes de abril, final del mes de marzo, que es el correspondiente a las empresas de dispositivos médicos, que fue un sector que nunca cesó. O sea, las empresas de dispositivos médicos nunca dejaron de operar, sí, los otros sectores sí debieron de cerrar y luego se han ido reactivando de una manera muy grande. Las empresas han venido operando, cumpliendo con todos los protocolos, la parte del distanciamiento, para entrar a los lugares de trabajo, bueno, hay que tener los controles de temperatura, el distanciamiento en todos los lugares de trabajo, incluyendo las áreas comunes como son la cafetería, el lavado de manos, estar con todas las ropas y los instrumentos de protección.
Esta medida fue muy positiva, definitivamente, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, vigente durante los meses de abril y mayo, y que ahora se extendió para el mes de junio. A través de ese mecanismo se le da una asistencia económica al empleado suspendido y también al empleado que esté laborando en las empresas. Esto ha sido realmente de una manera algo muy importante, y las empresas han debido, en función de sus posibilidades, a ese empleado suspendido cubrirle la otra proporción de sus ingresos. Otras medidas económicas importantes ha sido la asistencia financiera, donde se han dispuesto unos recursos importantes para el empresariado de una manera precisa, sobre todo la parte de la pequeña y mediana empresa, que son de los sectores que también se consideran altamente afectados. Ahora estamos en esto. Esto no es el fondo de asistencia, aquí estamos hablando de la fase de escalamiento, ¿verdad?, de reactivación, que ayer entramos a la fase 1, ¿verdad? Y creo que todos los que han salido de la calle se dan cuenta que ya hay una actividad ya importante, hay unos protocolos que han sido socializados con el sector empresarial, hay un nuevo toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, hay unos permisos especiales de circulación. O sea que estamos en este proceso de reactivación, que en el caso de Zona Franca ahora mismo estamos a nivel de empleo, debemos estar en un 45% de los empleos. Si comparamos con el mes de febrero, estamos ahora mismo como un 45%, quizás un poco más. O sea que vamos más o menos, creo que vamos a buen ritmo. Hay sectores que proyectamos que van a ser afectados, como el sector de textil y calzado, otros que van quizá para el mes de octubre, noviembre, presentar niveles de empleo superior de lo que tuvieron en febrero, como es el de los productos médicos y farmacéuticos. Los call centers también tienen expectativas positivas, y veremos cuál es el resultado neto de todo esto. Ya tenemos, estos son los retos prácticamente que vemos desde el punto de vista del sector de Zona Franca. ¿Cómo vemos ahora hacia el futuro? Hay áreas que debemos de definir. ¿Cómo va a ser la reactivación de la demanda internacional? El sector exportador depende de la demanda internacional, que ha sido grandemente afectada. ¿Cuál va a ser la tendencia de los mercados internacionales? Ya esa venta a través de los retailers, del detallista, muchas cadenas de retailers están quebradas, han cerrado en Estados Unidos. Ahora la venta a nivel electrónico va a ser lo que va a dominar los mercados internacionales. Eso va a requerir reconversiones y adaptación de algunas industrias, que de hecho, por ejemplo, el sector textil y calzado, que como dije, ha sido el más afectado en la parte de empleo. Muchas de esas empresas han debido readaptar sus estructuras productivas y ahora mismo están fabricando mascarillas y otros equipos de protección personal. Y eso es muy importante, ese poder de adaptación de la Zona Franca para permitir proteger ese empleo formal. El nearshoring, reshoring, o sea, hay tendencias en Estados Unidos de ver cómo se atraen actividades productivas a su territorio, y creemos que nosotros como socios de libre comercio podremos ahí tener oportunidades. Y ya viendo los retos hacia la sostenibilidad y lo que estamos viendo en el sector de Zona Franca, hay cosas que no vemos que van a contribuir, que no necesariamente van a contribuir positivamente, que es el incremento en el uso de productos desechables, mascarillas, batas. Esos productos prácticamente algunos hasta por protocolos deben ser usados y descartados. Hay que ver cómo pudiéramos ir cambiando de lo que es desechable a lo que es reciclable o reusada. Estamos hablando específicamente de todos los equipos de protección personal, incluyendo sobre todo mascarillas y batas. Hay un distanciamiento social, eso puede incidir en una baja moral del empleado y del ciudadano. El dominicano le gusta botar el golpe, ¿verdad? Pero ya ese botar el golpe a través de conglomerados se hace muy difícil. ¿Qué impacto va a tener eso en la familia, verdad? En la relación de pareja, en la relación padre-hijo. Eso habría que determinarlo. Hasta las propias acciones comunitarias que hacen las empresas de Zona Franca. Las empresas de Zona Franca tienen muchas acciones comunitarias en las comunidades de influencia. Eso ahora se tiene que hacer de manera más impersonal, porque la presencia va a ser más difícil. Las inversiones sostenibles que se tenían en carpeta, por ejemplo, la utilización de paneles solares, que son inversiones que se pagan a 3 a 5 años. ¿Qué va a pasar con esas inversiones? ¿El empresario lo va a repensar ahora o va a continuar con esas inversiones que son que aportan al medio ambiente a través de por ejemplo, en el caso de la energía solar, evitar el uso de
de combustibles fósiles y otros. ¿Y cuál va a ser el impacto de toda esta crisis económica también a los objetivos de desarrollo del milenio? Positivo sí era el teletrabajo, la telepresencia. Ahora más personas van a estar trabajando desde su casa, se requieren menos viajes internacionales. Escuché cómo hay empresas que han abierto toda una línea de producción a través de telepresencia con un técnico que está en Puerto Rico viendo las áreas, no requiere ese viaje y esa huella de carbón de la parte de los viajes, ya sea terrestres o aéreos. Hay una aceleración de la digitalización, ¿verdad? Eso contribuye a la eliminación de la basura, hacia el paperless, la economía paperless, que todos los procesos se hagan a nivel digital, no requieran transportación, no requieran papeleo, se haga rápido, dinámico. Aprovechamiento de los espacios, personal rotativo, tú puedes tener empresas que estén en teletrabajo o que estén de manera presencial, entonces habrán quizás espacios que estén disponibles ya sea para más producción o quizás para almacenamiento. Iniciativa de eficiencia, de consolidación de procesos, por ejemplo, en la parte de puertos, aeropuertos, consolidar carga para disminuir la utilización, pero sí consolidar todos los espacios y hacerlo más efectiva. Pensar un poco, bueno, que todos no vamos a tener que reinvertir en esta nueva covidianidad. ¿Cuál va a ser el criterio ahora del trabajo en equipo cuando una parte de los empleados estemos en teletrabajo? Los nuevos protocolos que se van a implementar, los retos para las infraestructuras informáticas, las plataformas tienen que ser más seguras, cómo hacer la parte de la educación a distancia. Quizás Zoom no pueda servir mucho para educación porque no permite la interacción esa directa entre instructor y futuro empleado o estudiante. El Internet, la necesidad de conectividad, la necesidad de una energía de bajo costo y que sea de calidad, y finalmente el compromiso que todo debe tener con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo van a ser afectados esos 17 objetivos y esas 169 metas? Definitivamente hay objetivos como el fin de la pobreza, el de salud y bienestar, que es el número 3, el del trabajo decente y crecimiento económico, que es el 8, que van a ser objetivos que de alguna manera van a ser afectados, pero creo que es el gran reto de nosotros de ver cómo podemos cumplir con esos objetivos y tener un ambiente cada vez propicio para la convivencia humana y ese equilibrio, ¿verdad?, entre sostenibilidad y economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que tu intervención ha sido muy interesante, sobre todo porque, tal como lo había adelantado, o sea, es el sector productivo que está directamente en el territorio. Entonces, se producen bienes que son para el mercado, que dan trabajo y que a la vez se insertan en una macroeconomía a gran escala. Quiero dejar espacio a Pavel a partir del último punto que tú tocaste, que es justamente sobre la parte de la sostenibilidad. O sea, una reflexión que tenemos necesariamente que destacar es que el coronavirus logró lo que no habían logrado más de 40 años de cumbres, de organizaciones internacionales, de viajes internacionales, intercontinentales, alrededor de temáticas que se sintetizan en objetivos que antes eran lo del milenio. Después nos dimos cuenta que el 2015 llegó y que los objetivos del milenio habían sido prácticamente, no habían cumplido con su meta. Y se convirtieron en ODS, y el 2030 también está llegando, o sea, quiero decir, y probablemente creo que hemos llegado a una etapa histórica en la cual probablemente ya deberíamos estar cansados de posponer cada vez nuevamente las metas. Además, porque si una cosa la naturaleza nos la deja clara, es que los procesos no son, o casi nunca son progresivos. Hay la famosa imagen del cisne negro, o sea, los procesos se desarrollan con roturas improvisas que hacen pasar la Tierra de un punto de equilibrio al otro. Y aquí en discusión no está la sobrevivencia del planeta, sino la sobrevivencia de nosotros mismos como sociedad humana.
Entonces, tú digamos, en la intervención que nos propusiste, tocaste al final esos puntos clave que son desafíos y a la vez son dificultades que se insertan también en algo un poquito más grande, o sea, cómo nosotros podemos hacer algo dentro de un marco económico que todavía funciona a partir de indicadores de consumo. Entonces, así, aquí yo sí quiero dejar espacio a Pavel para que desde su conocimiento en tema de la macroeconomía nos pueda abrir de alguna manera perspectiva que yo espero sean luminosas en el sentido de en el corto plazo sabremos que tenemos que arrancar con las herramientas que conocemos, pero a mediano o largo plazo, ¿qué perspectiva tenemos de que se pueda establecer un modelo innovador? O sea, que la calidad de nuestras economías no se mida solamente a través del Producto Interno Bruto. Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por esta invitación. Creo que es muy oportuna la conversación, la discusión sobre estos temas tan trascendentales. Yo creo que en este periodo de 2 meses y tanto hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto muestras de solidaridad y de apoyo mutuo realmente esperanzadores. Hemos visto evidencia de capacidades estatales que no sabíamos que existían, es decir, algunos países, algunos estados. Yo pienso que en el caso también de la República Dominicana hemos visto un estado que ha podido responder con limitaciones y demás, pero ha podido responder a una situación tan inusual como esta. Yo creo que lo ha hecho de manera relativamente positiva, aunque con espacio sin dudas para mejora. También hemos visto una relación Estado, sector privado, sociedad civil muy interesante. Y no lo digo solo en República Dominicana, yo creo que en general ha sido así. Claro, todo esto se combina con otras cosas más negativas. Hemos visto voracidad y oportunismo rampante de algunos en el ámbito político, en el ámbito económico, ¿ya? Y en algunos casos hemos visto clara negación e incapacidad de gobiernos frente a lo evidente. Ahora, entrando en el tema que nos convoca, la pregunta para responder que me vi, llamado a responder, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Y yo apuntaría a 4 cosas fundamentales. Y lo estoy pensando tanto en sentido amplio para la humanidad como en sentido más específico para la República Dominicana. Yo lo primero que diría es que lo primero que tiene que cambiar es la relación entre la humanidad y la naturaleza, entre la humanidad y los ecosistemas. Debemos dejar de fregar con la naturaleza, para decirlo en palabras sencillas, dejar de interferir con los ecosistemas naturales de la forma en que lo estamos haciendo. Hay bastante certeza de que el SARS-CoV-2 fue un virus presente en especies animales salvajes o silvestres que se transmitió a los humanos en un mercado en donde se comerciaba con estas especies y ese virus mutó. Fue el resultado de una explotación comercial de este tipo de animales. Las acciones humanas han empujado a este tipo de cosas. Hemos visto el SARS, el MERS, el ébola. Esto es lo que se conoce como un efecto de derrame o desbordamiento. Y eso nos tiene que llevar a pensar en que hay que repensar y reconstruir las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Ya conocen el tema del calentamiento global, los temas de los desechos del consumo y la producción y la contaminación, la depredación de los recursos naturales, la interacción con los sistemas en sentido amplio. Estamos destruyendo la base material de la humanidad y nos inventamos el cuento de que estamos creciendo y desarrollándonos. No lo creemos, ¿ya? Cuando en realidad lo que estamos es erosionando la base material y la calidad de vida en muchos sentidos. En muchos sentidos nuestra calidad de vida se ha deteriorado. Yo creo que el COVID-19 ha sido una clara muestra de ello. Los objetivos, por eso es que en los objetivos de desarrollo sostenible se incorporaron 3 o 4 directamente asociados con el tema climático. Yo diría que ese sería el primer punto que hay que cambiar, esa relación entre humanidad y ecosistemas. Lo segundo que llama la atención es la urgencia de poner a las personas y a su bienestar y no a las cosas en el centro del desarrollo, empezando por la salud. Yo creo que de esta crisis deben quedar lecciones muy claras en esa materia. O sea, la importancia de contar con sistemas de salud no solo robustos y capaces, sino también orientados al bien común,
antes que a la atención individual de quienes puedan pagar. Creo que una parte importante de los problemas de salud que tenemos tiene una naturaleza colectiva, virus, contaminación, y por lo tanto tienen que ser enfrentados colectivamente como sociedad, porque sus causas y las soluciones son, valga la redundancia, colectivas, no individuales. El SARS-CoV-2 nos muestra cómo los problemas y los desafíos de la salud rebasan las barreras sociales y las barreras geográficas. La riqueza individual no nos protege de este tipo de amenazas. Por lo tanto, hay que darle mucho más peso a la salud colectiva, como la cuestión de la prevención, la salubridad pública y la preparación frente a las epidemias, en contraste con el tema de atención a las personas. A veces, con frecuencia, pensamos que los temas de salud son los temas de atención a las personas, y si los sistemas de salud son sofisticados es porque atienden adecuadamente a las personas, cuando realmente los mejores sistemas son los que previenen adecuadamente, ¿no? Y eso apunta al tema de la seguridad social universal. Necesitamos contar con un sistema de seguridad social para todas las personas. La República Dominicana en este momento lo que tenemos es un sistema de seguridad social que todavía no cubre el 25% de la población, probablemente 20-25%, y la cobertura es muy poco profunda, ¿ya? Se tiene una gran parte de la población en el régimen subsidiado de la seguridad social en salud, pero el monto del capital, lo que se conoce como el capital, es tremendamente bajo y no da lo suficiente como para cubrir adecuadamente a la población, y pasa también, aunque en menor medida, con la cobertura digamos, contributiva, ¿no? Y en este punto ni siquiera estoy recurriendo al argumento de la solidaridad, ¿no? Que también debe utilizarse para abogar por un sistema de salud que nos proteja colectivamente a todos, y que todos aportemos y apoyemos y financiemos en la medida de nuestras capacidades. Creo que el tercer punto que hay que hacer es que necesitamos construir una nueva economía y un aparato productivo mucho más resiliente. Como decía al inicio la profesora Iso, no se trata de reconstruir lo viejo, sino de construir algo nuevo, porque lo que teníamos o lo que tenemos no es satisfactorio definitivamente. Lo que hemos visto en el caso de la República Dominicana es un crecimiento acelerado con un insuficiente desarrollo humano, ¿ya? Y lo que pienso yo que se viene ahora no es sencillamente una respuesta a una crisis ordinaria de un shock de demanda que hay que hacer, o sea, una salida keynesiana, digamos, tradicional, con un shock de demanda a través de política fiscal y luego acompañado de estímulos monetarios. Yo creo que lo que debemos asistir es a una recuperación y a una reconstrucción del aparato y del tejido productivo que se ha dañado como consecuencia de la paralización. Lo que hemos visto es una enorme fragilidad de nuestro aparato productivo. Por una parte, un enorme peso de las pymes, son muy vulnerables, muy frágiles. Entonces, el desafío central que tenemos es el desarrollo y la transformación y modernización de esas pymes. No es la formalización. La formalización tiene que ser el resultado de la transformación y desarrollo de las empresas, aunque no significa que no se hagan esfuerzos para que se establezcan relaciones más formales, valga la redundancia, entre Estado y las pequeñas empresas. Lo que pasa es que yo pienso que tiene que ser, en lo fundamental, es levantar a las pymes para que puedan relacionarse con el Estado en particular. El otro elemento que veo es una vulnerabilidad externa muy grande. Eso es normal en economías pequeñas, es cierto, que están muy volcadas hacia el exterior, todas, ricas y pobres, están muy volcadas al exterior, pero hay alternativas para, aún en ese estado de pequeñez, reducir esas vulnerabilidades. Creo que tenemos que abocarnos a recuperar las políticas de desarrollo productivo con las lecciones, por supuesto, del pasado, los aprendizajes del pasado y en un nuevo contexto. Necesitamos políticas que blinden de alguna manera lo que tenemos y lo transformen. Por ejemplo, en el caso de las zonas francas, lo que tenemos que hacer es, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos anclar las inversiones, que las corporaciones no se quieran ir, que les cueste irse, que no estemos a su merced simplemente y a unas decisiones, a movimientos por decisiones estrictamente corporativas, sino que vean valor en estar acá y no solo en una localización de menores salarios o libres de impuestos. Por supuesto, al mismo tiempo tenemos que sacarle provecho a esas empresas con aprendizajes, transformación tecnológica y demás. En el turismo tenemos que hablar de diversificar el modelo actual, de este modelo de hoteles grandes, todo incluido, concentrado esencialmente en un territorio del país,
Y por todo eso precisamente quizás más riesgoso a quizás una oferta complementaria que más amplia, con hoteles más pequeños, nuevas localizaciones y atracciones, y eso hace que los riesgos, por ejemplo, del contagio de una epidemia sean menores. También tenemos que apuntar a sustituir eficientemente importaciones. Creo que hay un espacio para eso si se hacen políticas inteligentes sin pretender que vamos a bloquear importaciones, ni mucho menos, pero hay espacios para hacer políticas efectivas, para aumentar la eficiencia de las empresas que puedan competir adecuadamente con las importaciones, porque ahora como una parte del aparato productivo no existe porque no puede competir con muchas importaciones, pues entonces estamos a merced de los vaivenes del mercado internacional. Eso no significa cerrarnos al mercado internacional, significa ponernos más a la altura de las exigencias precisamente de ese mercado. Y hay que continuar diversificando. Yo no me quisiera imaginar una crisis como esta cuando dependíamos del 80 al 70% de nuestras exportaciones de azúcar. Hoy tenemos una oferta exportadora mucho más diversificada, incluyendo servicios como el turismo, pero hay que hacer mucho esfuerzo para seguir diversificando. Hay muchas grandes empresas que no son exportadoras dinámicas. Hay que apuntar de alguna manera en esa dirección. Por supuesto que la agenda de transformación productiva también incluye, digamos, la que teníamos desde antes del COVID, no solo la resiliencia frente a epidemias o a shows de este tipo. También se trata de la vieja agenda de transformación tecnológica continua, ¿no? Escalamiento tecnológico incesante, la aproximación creciente a los límites tecnológicos de cada sector de actividad, sin pretender exagerar, sin presiones exageradas, por supuesto, y sin desmero de las ventajas de costo, por ejemplo, el salario que tenemos. Y eso implica una creciente capacidad para competir en calidad y costos. Y por supuesto que esa transformación tecnológica incesante y crecimiento incesante también se traduzca en una demanda creciente de personas con más habilidades y capacidades y que al mismo tiempo sean mejor remuneradas. Yo creo que ese es el desafío del desarrollo productivo. Y por último, el cuarto desafío, lo que tiene que cambiar es que tenemos que elegir un Estado capaz de dos cosas, diría yo: proteger a las personas frente a los sufrimientos más grandes, por ejemplo, la enfermedad, la incapacidad, el desempleo, los riesgos de caer en pobreza extrema y la violencia, por ejemplo, contra las mujeres. Hay quienes no creen que eso deba ser así, que bueno, que cada quien se arrope con hasta donde le dé la sábana, que estamos en un mercado y que todos tenemos que interactuar libremente, sin proteger a nadie, que cada quien dé lo mejor de sí. Yo no creo que eso deba ser así. No significa que la competencia y la libertad no sean fundamentales. Por supuesto que eso, la libertad es un valor fundamental, pero también la solidaridad, también la protección mutua. Y también no solo un Estado capaz de proteger a las personas frente a esos sufrimientos, sino también un Estado capaz de promover el desarrollo productivo en el sentido que acabo de decir hace un rato. Y eso implica al menos tres cosas, y con esto voy a cerrar. Primero, las capacidades técnicas en el Estado. Hay que continuar fortaleciéndolas. Se han mejorado en los últimos 20, 30 años. Tenemos un Estado mucho más capaz técnicamente. Y yo creo que el COVID-19 y la respuesta que ha dado el gobierno, el Estado, así ha mostrado que hay capacidades. Hay que continuarlas fortaleciendo. Pero no solo se trata de capacidades técnicas, también se trata de capacidades financieras. Necesitamos dinero, el Estado necesita dinero. Y eso implica una reforma fiscal, ¿no? La reforma fiscal de la cual nadie quiere hablar en campaña, ¿no? Y a la cual ha venido siendo pospuesta y pospuesta y pospuesta. Necesitamos que el Estado tenga suficiente capacidad financiera. Eso implica una reforma fiscal que genere suficiencia fiscal y suficientes recursos para poner al Estado a la altura de las circunstancias. Significa equidad fiscal en el gasto y en el ingreso, e implica también transparencia, un gasto de mucho más calidad, mucho más transparente, con un bloqueo bastante claro al clientelismo y a la corrupción. Y finalmente, capacidades institucionales. Lograr fortaleza para cumplir reglas y procedimientos. Pero eso claramente requiere transformar la política y lograr un poder mucho más distribuido y más democracia. Y ya eso es, digamos, una discusión de mucho más calado. Yo aquí lo dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pavel. Yo creo que tocaste unos puntos que dan para trabajar para los próximos 10 años, de aquí a cumplir con la meta de la Agenda 2030. De los puntos que destacaste, yo creo que todo se puede sintetizar con un enfoque sistémico. O sea, el punto clave es que como seres humanos, tal como decía Pavel, necesitamos recuperar nuestro lugar como animales dentro de la naturaleza, o sea, más allá
de nuestra capacidad intelectual y de nuestra capacidad de desarrollo de lo que llamamos sociedad, economía y lo que nos caracteriza como grupos humanos, pero todavía nosotros no hemos interiorizado lo suficiente que todo lo que construimos depende de ecosistemas que conservan ciertas características. Y una cosa que me gusta destacar y que a veces no tomamos en cuenta en la justa medida, es que gran parte del desarrollo humano que ocurrió en los últimos 10.000 años ha ocurrido porque se han presentado condiciones climáticas particularmente estables, y eso nos lleva al tema que se destacó al principio de lo que estamos haciendo, por ejemplo, para combatir el cambio climático. O sea, el tema que está en discusión es cómo nosotros como seres humanos podemos desarrollar nuestros sistemas económicos y sociales de una forma que no comprometamos nuestra misma sobrevivencia, porque estamos alterando justamente aquellos equilibrios que nos permiten mantenernos en vida y sobre todo que nos permitan, que nos garantizan de alguna manera el bienestar del cual que debería ser el enfoque, tal como lo destacaba Pavel. Y en segundo lugar, yo creo que un punto clave también destacado en la intervención de Pavel y que nos introduce a la que es la intervención final del señor David, es el tema del enfoque que tengamos tanto a nivel individual como colectivo. O sea, no podemos monetizar todo y tenemos que devolver importancia a aquellos aspectos que en muchos casos son inmateriales, pero que al final, o sea, son los que contribuyen al bienestar de tanto personal como colectivo. La recuperación de aspectos de colectividad, de un enfoque hacia, por ejemplo, un estado social de equidad, es un aspecto que en las últimas décadas, para no caer demasiado atrás, han sido prácticamente olvidados. Entonces, nos parece muy importante que la reflexión final pueda ser de carácter ético, porque los principios éticos son de alguna manera los que nos permiten trazar unas pautas, unas líneas a partir de la cual podemos después discutir sobre qué modelos de desarrollo económico y desarrollo social decidamos implementar. Pero tenemos que tener claro unos objetivos de base, unos principios que, prescindiendo de cuál pueda ser nuestra perspectiva política, religiosa, no se discutan, o sea, que sean comunes, y entonces a partir de esos principios comunes nos enfoquemos en resolver problemas. Entonces, sin más palabras, dejo espacio a David Álvarez para que nos ayude a reflexionar sobre el tema ético. Bueno, muchas gracias. Yo me siento muy feliz después de escuchar a Elías, a José Manuel y a Pavel, porque realmente lo que ellos plantearon es lo concreto, lo más valioso de este diálogo. Un poquito lo mío tiene un cierto rango de inutilidad. Dicen que la filosofía siempre es una inutilidad que se hace necesaria a la hora de pensar a nivel macro y de las grandes orientaciones, pero tenemos, yo creo, un análisis a través de ellos tres de cosas muy concretas y prácticas que son muy necesarias para el presente y el futuro inmediato. Permítanme 5 cuestiones previas a mi argumento. Voy a respetar el tiempo, los famosos 10 minutos. Lo primero es que nadie tiene experiencia en esto de la pandemia. Nadie la tenía, no era posible tenerla. La última de gran envergadura fue al inicio del siglo XX, en la segunda década. O sea que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Para esto no había una experiencia propiamente. Segundo, no creo que se pueda predecir el futuro. Eso me lo enseñó Karl Popper en su crítica hacia los historicismos de todo tipo.
He leído muchas cosas diciendo vamos hacia un mundo mejor, vamos hacia un mundo peor, esto es el acabose, aquí que comienza el reino de los cielos o una sociedad más justa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que queremos, aquellos que quieran influir en lo que va a ocurrir, tienen que actuar. Si no actuamos, otros tomarán las decisiones. Y por eso me gusta escuchar cosas muy prácticas como lo que han dicho los tres que me han antecedido en el uso de la palabra. La tercera es prestar atención al tema de la concentración de seres humanos. Mucho del problema de esta pandemia, y creo que el mismo Pavel lo mencionó cuando decía cómo penetramos en la naturaleza y la manipulamos y la dañamos, tiene que ver con grandes concentraciones humanas. No es sano en ningún orden tener ciudades de millones de seres humanos, grandes conglomerados, el estrés que acumula, la sensación de vacío. En Santo Domingo acabamos de vivir lo de Duquesa, todavía lo estamos viviendo ya en unos niveles más bajos. Entonces, la concentración ha sido un factor importante en esto que va a haber que estudiar. Segundo, la movilidad. Contrario a lo que pasó a inicios del siglo XX, hoy en día tenemos una movilidad brutal, paralizada en este momento por la cuarentena. Pero alguien puede estar en Pekín y en el mismo día llegar a Madrid, pasarse en Madrid unas horas y después llegar a Buenos Aires en un plazo de 24 horas. Y eso tiene sus consecuencias. Creíamos que después de lo de las Torres Gemelas, el control que había en los aeropuertos iba a ayudar, pero eso no era control solamente hacia ciertas sustancias, armas, etcétera. Pero la gente enferma se mueve, no hay forma de controlar eso. Y el quinto punto son simplemente puntos previos a mi argumento, es, y algo que me preocupa profundamente, las expresiones de autoritarismo en la gestión de la mayor parte de los estados sobre esta crisis. Ha habido como una especie de cultivo del autoritarismo y legitimación del autoritarismo. Y en el caso dominicano tenemos montones de evidencias, especialmente con la gente más humilde. El golpearlo, apresarlo, humillarlo, es decir, hay una especie de hay un subconsciente autoritario presto a salir en cualquier momento. Y cuando hay una crisis como esta, tú notas todos los discursos proponiendo más palos, más cárcel, más obligar a la gente, en lugar de dialogar, convencer, educar, tratar de transformar. Pero el discurso autoritario está plagando todos los medios de comunicación y muchos de los discursos para enfrentar esta pandemia. Valores. Miren, estamos en la modernidad. Eso de la posmodernidad es una variante de la modernidad. Hay amigos filósofos que me matarían por este juicio, pero acepto la persecución. Estamos en la modernidad. Y de la modernidad hay dos valores que han gravitado, no solo en esta crisis, sino en las últimas grandes crisis de los últimos siglos. Uno es el individualismo y el otro es la codicia. No vayamos más lejos. Si usted toma lo que fue el sermón de Montesinos, que ocurrió aquí en Santo Domingo hace un poco más de 500 años, fue una crítica hacia esos valores de la modernidad. Lo que hicieron los dominicos fue plantear de que no era posible construir una sociedad sobre la base de los intereses particulares de unos cuantos y del deseo de enriquecerse. Ese es el sermón de Montesinos. Y sigue gravitando esa mentalidad, sigue gravitando en muchos escenarios a escala planetaria. Basta pensar la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una crisis de codicia y lo reconocen hasta los mismos responsables. Eso se ha estudiado en economía y se ha estudiado en ética. Fue una exageración de la codicia a niveles inconmensurables. La cuestión era ganar, ganar, ganar dinero sin importar lo que pasara. Entonces, mucho de lo que ha pasado con la crisis que estamos viviendo obedece a esa orientación hacia el individualismo y hacia el énfasis que todavía está la codicia como motor del desarrollo humano. Esto tiene figuras que se pueden identificar. Yo nada más menciono una conocida por muchos de ustedes, que es el caso de Hobbes, pensador inglés que define que el ser humano es un lobo para el hombre,
decir, somos lobos, nos comemos unos a otros. Cada quien busca su bien individual. Y que por lo tanto se necesita un Estado fuerte que controle esa ambición, pero no para detenerla, sino para que no termine causando más problemas de lo que causaría una guerra de todos contra todos. Busquen un autor latinoamericano, Enrique Dussel, que hace una crítica muy profunda a esa forma de pensar. Y yo creo, ya que me han pedido hablar de ética, que hay 3 factores que se expresan en estos valores del individualismo y la codicia. Uno, por supuesto, es la pobreza. La pobreza no es un elemento natural para el ser humano. Los seres humanos no tenemos por naturaleza el ser pobre. La naturaleza es producto de regímenes, de formas de organizarnos, donde para que algunos se enriquezcan, una gran mayoría tiene que vivir pobre. Y eso es algo que se está continuamente cuestionando. El Papa Francisco recientemente volvió a resaltar algo fundamental, que era el famoso salario básico, que todo ser humano merece tener un ingreso básico, ya sea de manera monetaria, ya sea mediante servicios de educación, salud, alimentación. Eso es algo fundamental y que en esta crisis se ha vuelto a destacar en el caso dominicano. Cómo garantizar llevarle a cada familia el alimento necesario, cómo brindarle el servicio de salud adecuado, cómo garantizar que pueda vivir en un espacio decente, porque es muy fácil para nosotros como clase media en nuestros apartamentos pasar esta cuarentena con la nevera llena, con medios de distracción, pero la mayor parte de los dominicanos viven en casuchas donde cohabitan 5, 10, 15 personas. Y hablamos de distanciamiento social como si todos viviéramos en la clase media, y no es así. Entonces, yo creo que ese es un factor fundamental a tomar cuenta. La pobreza como resultado de una cultura de individualismo y de codicia. El segundo es el tema ecológico, que desde Miquela planteó la introducción ha surgido y se ha planteado. La codicia lleva a que la naturaleza sea explotada sin ningún criterio. Y llevamos ya años discutiendo de que la naturaleza tiene que ser gestionada tomando en cuenta que es la casa común. Y vuelvo a citar a Francisco con Laudato Si. Es la casa común. Esta enfermedad en gran medida tiene que ver con una forma irresponsable de relacionarnos con la naturaleza. Entonces tenemos que construir formas sociales donde nuestra relación con la naturaleza sea armoniosa y la haga sustentable. Repito, no estoy diciendo nada nuevo, eso se está discutiendo y son el combate a la pobreza y este aspecto de la relación con la naturaleza, cuestiones que yo estimularía a todos a trabajar para que continúe y se reafirme en una etapa post-COVID, que salgamos de esta pandemia con esos objetivos y esa voluntad de trabajarlo. Y el tercero, que es algo en lo cual me he estado educando en los últimos 3, 4 años, es el consumismo en aquello que tiene que ver con los productos basura. O sea, hay una gran producción de bienes a escala planetaria cuya vocación es ser basura de manera casi inmediata. Entonces, esta producción de bienes, primero, es resultado de una explotación y misericordia de la naturaleza, pero al mismo tiempo crea una cultura de bienestar falsa, donde el bienestar consiste en tener prendas. Por ejemplo, la primera vez que me mostraron una cartera, ¿cómo es? Batón, que me dijeron que costaba todos los miles de pesos. Y yo, pero es una, perdónenme la expresión, una simple cartera. O sea, eso cualquiera la hace, pero por tener ese sello tiene que valer tanto. Ropa, indumentaria, cambio tecnológico, desperdicio de productos. Entonces, todo eso es parte de esa mentalidad individualista y de codicia que alimenta el hecho de tener un cierto estatus. O sea, nosotros la clase media pecamos mucho de dejarnos llevar de esos valores. Yo pienso que tenemos que enfrentar ambos valores, tenemos que enfrentar el individualismo y tenemos que enfrentar la codicia. Al individualismo se le enfrenta creando estructuras, creando modelos, creando experiencias donde se establezca más el valor de la comunidad.
pero no sé quién de ustedes lo dijo, creo que fue Elías que lo dijo. Hay una expresión en un teólogo que decía, aquí nadie se salva en taxi, nos salvamos en autobuses, nos salvamos juntos, muchos. Entonces hay que crear esa experiencia de comunidad. Y es la comunidad la que debe de permitir el desarrollo de todos y garantizar que esa comunidad tenga lo necesario y que ellos mismos se empoderen del proceso. El tema de la codicia es un tema que hay que trabajarlo a fondo. Yo agradezco porque lo he vivido cercano a programas que tiene la universidad con el Banco Popular y otras organizaciones, como la mentalidad empresarial ha ido trascendiendo la codicia y se ha descubierto como un agente responsable socialmente. Y eso hay que seguirlo valorando. No estoy pidiendo que la gente diga, no, yo trabajo o tengo un negocio simplemente por el amor al arte. No, yo entiendo que alguien tenga el derecho a esperar unas ganancias, pero ese no puede ser la norma exclusiva. Si nos llevamos a eso, al final Hobbes tendrá razón y será válido cualquier cosa. Cualquier cosa. Al final da lo mismo vender droga y ser un narcotraficante que tener un puesto de chinas en la esquina, si lo que mueve es la codicia solamente. Pero tenemos que trascender eso. Yo pienso que saldremos de la epidemia, debemos salir de esta epidemia, debemos salir de esta crisis que estamos viviendo, teniendo en cuenta qué valores en gran medida han contribuido a que lleguemos a esta situación y qué otros valores debemos de defender y empujar para que no vuelva a ocurrir una situación semejante. Es lo que puedo decir por ahora. Bueno, David, yo creo que usted también nos dejó muchísimos elementos que además tocan en el profundo nuestra vida diaria, porque el tema clave es la colectividad, o sea, saber que tenemos un problema, saber que el modelo que estamos siguiendo o hemos venido siguiendo hasta ahora no es el apropiado y adquirir la conciencia de que podemos salvarnos solamente si remamos todos juntos. Entonces, la recuperación de lo colectivo se junta con la necesidad de recuperar lo que decía al principio, una ciudadanía activa, que además va en la línea de lo que decía Pavel, de que no podemos delegar todo a nuestros representantes. O sea, hay acciones que tenemos que tomar, perdón, había olvidado activar el video. Hay acciones de las cuales somos responsables todos, cada uno de nosotros como ciudadanos. Y entonces, el tema de la corresponsabilidad entra en juego cuando de alguna manera nos adecuamos a esquemas que sabemos equivocados. Entonces, es necesario innovar y es necesario hacerlo también aprendiendo a decir que no. Y en ese sentido, lo que usted destacaba con relación a la importancia de la educación, educarse a la comunidad, a lo colectivo, al servicio. Y en ese sentido, siempre me gusta evidenciar lo importante de qué significa educar con un objetivo, o sea, también entrar en el ámbito de nuestros sistemas educativos, de nuestras instituciones educativas y de establecer, sentarnos a analizar qué estamos haciendo en nuestras instituciones educativas. Estamos sencillamente tratando de sacar empleados, de gente que busca una posición de trabajo, un empleo para alimentar el sistema económico existente, o estamos efectivamente educando, formando ciudadanos. Eso es un aspecto que debemos rescatar y sobre todo, o sea, tenemos que enfocarnos en formar personas libres que tengan capacidad técnica y a la vez capacidad crítica y autocrítica. Y entonces, en ese sentido,
hay la necesidad de volver a pensar el colectivo en sí, de manera que juntos se pueda buscar una solución y definitivamente rechazar cosas que no están funcionando. Por ejemplo, Pavel destacaba el tema del desarrollo turístico. Yo cada vez que oigo mencionar el desarrollo turístico del sur, ya decido ir a Bahía de las Águilas para volver a aprovecharla una última vez antes de que en el sur se adueñe un modelo turístico como el del este. Porque sabemos, o sea, si dejamos espacio a las cosas como lo hemos venido haciendo hasta ahora, sabemos ya cuál es el resultado. Entonces, a partir de todos esos puntos clave, yo dejaría espacio a los participantes para saber si hay algunos puntos de reflexión que quisieran destacar o si hay algunas preguntas que quieran dirigir específicamente a algunos de los panelistas. Estoy corriendo el chat para ver si hay algunas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es interesante. En realidad son dos. ¿Cuáles son los aprendizajes que esta pandemia dejará en la población dominicana? Y la segunda es, ¿qué tendrán que hacer las autoridades para realmente agregar valor a nuestra sociedad que no vaya más allá de un asistencialismo que deprime? Esa pregunta que hace el público, yo creo que es una pregunta que llevaría otro panel de esta naturaleza. Tiene demasiadas respuestas que buscar, pero yo pienso mucho, Miquela, e invito a todo el que nos esté escuchando. Hay uno de los ODS que prácticamente no se le da, no es muy popular, pero es uno de los que más me gusta a mí, que es el ODS 16, que habla sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Yo creo que ese ODS es un ODS muy importante porque impulsa que se cumplan muchas cosas. Impulsan justicia, impulsan equidad, y con la justicia y con la equidad tenemos un Estado de Derecho. Entonces yo pienso que tenemos que ir caminando hacia allá, tenemos que ir caminando hacia un Estado con instituciones más sólidas, más robustas, más independientes, y que haya un país y que tengamos país en toda la región donde la justicia y la equidad sean la bandera para cualquier gobierno. Excelente. Y aquí hay una pregunta que también yo creo que José Manuel podría contestar de manera muy concreta. O sea, ¿qué posibilidades hay, no digo en el corto plazo, pero en el mediano plazo, de que de alguna manera se puedan difundir y replicar a diferente escala hasta que se vuelvan el esquema dominante, la que Yunus llama empresas sociales, donde haya, digamos, una reinversión de los útiles empresariales en servicios para la comunidad? O sea, que no haya una acumulación de beneficios económicos solamente para ciertas clases, sino que se establezca de alguna manera un tope. O sea, que no sea algo, digamos, que la misma empresa establezcan como criterio para poder actuar en un nuevo modelo económico. Que eso iría también en la línea de lo que decía David, o sea, cómo combatir la codicia. Sí, cada vez más el factor humano es más importante en las actividades productivas, porque el gran reto es de que el producto que tú hagas cada vez tenga, que sea más intensivo en conocimiento, más intensivo en tecnología.
Anteriormente, hace 40 años, el sector de zona franca se fundamentaba en un simple ensamblaje o básicamente enfocado exclusivamente en costo. Ya eso es insostenible. Realmente cada vez más el zona franca ha debido diversificarse e ir incorporando cada vez más valor al producto. Es un producto cada vez más dominicano. Y para hacer eso, tú tienes que tener una población y un trabajador con mayor nivel de educación, mayor nivel tecnológico. Eso nos ha llevado a hacer relaciones con la academia y con los centros técnicos profesional, promoviendo maestría, promoviendo certificaciones. E igualmente las empresas se han tenido que volcar también a las comunidades, porque si las comunidades de influencia de la empresa no están bien, no hay un equilibrio socioeconómico, pues eso también impacta negativamente a la empresa. Entonces, cada vez más la empresa se volca a la promoción de un mejor desarrollo humano de sus empleados, pero también de las comunidades. Y eso está teniendo un impacto cada vez mayor en las diferentes comunidades donde hay empresas de zonas francas. Perfecto. Aquí veo otras preguntas que salen en el chat. Yo creo que la persona más apropiada para contestarla es Pavel. Hay una de Joel Evangelista que pregunta, ¿en qué afecta la veloz escalada del dólar a nuestra economía en estos tiempos de reactivación económica? Eso hay una. Y yo diría también que es la segunda puede ser contestada por Pavel. ¿Cómo se visualiza la interacción Estado-sector privado? Y si debería el Estado liderar esas transformaciones. Esa es una pregunta hecha por Leonel. Bueno, primero, con respecto al tema de la divisa y del tipo de cambio, yo creo que lo que está pasando en este momento es que hay una fuerte caída de la oferta de divisas. Y aunque la demanda ha caído también porque la economía está... Bueno, la oferta de divisas cae porque una parte del sector de zona franca ha estado paralizado, todo el sector turismo ha estado paralizado, y entre esos dos ya tú tienes ahí más del 50% de los ingresos corrientes de divisas de esta economía. Si le sumas la reducción en las recepciones de remesas, no sabemos cuál es la dimensión de eso. Todavía solo tenemos datos de marzo y hubo una caída de 10%. Y luego las exportaciones nacionales, tampoco tenemos datos claros, probablemente son las más resilientes, pero tú tienes de todas maneras una fuerte caída en los influjos. Ahora, lo que pasa es que también la demanda de divisas, o sea, el uso de las divisas, también se ha contraído por la paralización económica. Hay una parte de la economía que no está importando porque no tienen que vender y su demanda se ha caído. Y el precio del petróleo ha caído de forma importante también. Entonces pero probablemente lo que esté sucediendo es que la caída en la oferta sea más intensa que la caída en la demanda y esté generando una presión a la devaluación. Obviamente, cuando el tipo de cambio, todavía no estamos yo siento que no estamos en una zona de peligro. Creo que era probablemente esperable que la tasa de cambio se deslizara más rápidamente. Digamos que la tasa de cambio de hoy, de mayo, es equivalente a la que el gobierno esperaba que fuese en diciembre. Pero se trata de una devaluación todavía en lo que va de año de 5%, más o menos, un poco por ahí, ¿no? O sea, que si se devalúa un 10% hacia final de año, no es una cosa que a mí me preocupe demasiado. O sea, así que yo pienso de todas maneras que obviamente un aumento de la tasa de cambio te va a generar una reducción, eventualmente va a tener el reflejo en los precios. No en este momento, todavía la economía está demasiado deprimida como para que se refleje mucho en los precios, pero eventualmente va a reflejarse en los precios, aunque yo no pienso que se va a reflejar de forma muy intensa, porque entonces hay factores compensadores, bajo precio del petróleo. Entonces, yo diría que esa no sería una preocupación en este momento, como yo lo percibo, no sería una preocupación fundamental. Aunque hay que estar vigilando qué pasa, no vaya a ser que se salga, digamos, de control y se aumente de forma muy intensa, porque eso generaría una desconfianza con el peso muy fuerte y cuando se desconfía de la moneda nacional, pues entonces viene una corrida contra ella y entonces el tipo de cambio se dispara, o sea,
O sea, como una bola de nieve, y entonces todos los precios se descuadran, el salario real se deprime y la pobreza se incrementa de manera significativa. Así que hay que evitar eso, pero por lo pronto no sería no estaría en el tope de mi preocupación. Yo creo que la preocupación fundamental es el nivel de actividad económica. Lo más importante es cómo volvemos a crecer en lo inmediato, a retomar y eso no depende de nosotros, depende una parte de nosotros en la medida que el gobierno vaya autorizando la apertura, pero mucho depende del contexto internacional y ese es incierto. No sabemos lo que definitivamente va a pasar. Ya, Pues bueno, el tema del Estado. Mira, el Estado somos todos, deberíamos de ser todos, ¿no? Entonces debería ser una suerte de, lo que haga el Estado es una suerte de decisión colectiva, y el Estado, digamos, en nombre de nosotros, con todos los problemas de democracia, de interfaces entre ciudadanía y poder, bien, cierto, pero en principio debería ser, digamos, una expresión de los intereses colectivos de todos, y ese Estado, digamos, actuar sobre la colectividad de vuelta, ordenando las formas en que actuamos, y eso incluye también preservando la libertad, por supuesto. La libertad de interacción entre los individuos, la libertad exceptuando en tiempos especiales como COVID-19, por supuesto, la libertad de expresión, pero también ordenando las cosas de tal manera que podamos vivir en colectividad. Entonces es un equilibrio que hay que buscar adecuado, y en todo caso yo lo que pienso que lo más importante es que sea construido colectivamente. Yo creo que ese es el asunto más importante, que no sean unos pocos los que los construyan, porque cuando lo construyen unos pocos, entonces lo ponen el poder del Estado al servicio de ellos o de sus relacionados, vinculados, ¿no? O sea, en la medida en que ese contexto, democracia y una base política más, el Estado tenga una base política más amplia, entonces en esa misma medida pudiéramos pensar en un Estado más democrático. Y en ese contexto, la relación sector privado-Estado en la gestión, este año acaba de ser aprobada la ley justamente sobre las iniciativas público-privada. ¿Cómo se visualiza ese tipo de relación y cómo eso podría ayudar en la situación de incertidumbre que estamos, las alianzas público-privadas, cómo podrían ayudar en ese panorama incierto? Mira, la verdad es que corta, es un cuchillo que tiene dos filos, ¿no? Uno corta, digamos, dice, bueno, si necesitas quizás alianzas, sinergias entre el Estado y el sector privado, de tal manera, por ejemplo, que el Estado logre poner recursos privados al servicio público, al tiempo que también, por supuesto, el sector privado obtiene algún tipo de beneficio, un tipo de beneficio regulado, cuidado, positivo, pero digamos que no sea, digamos, el negocio del siglo para los actores que están envueltos del sector privado. Digamos, eso uno lo vería, digamos, de manera positiva. El problema, por supuesto, es que a veces, con mucha frecuencia, este tipo de alianzas con un Estado débil o institucionalmente débil, el Estado termina siendo capturado por estos intereses. Entonces, la pregunta es cómo tenemos un Estado lo suficientemente sólido como para que, institucionalmente fuerte, como para que logre un alto nivel de autonomía frente a esos intereses. Y eso, la respuesta en cómo lo logra es con participación de la gente. Cuando la gente se activa, cuando la gente participa, reclama, entonces tú ves a un Estado que va respondiendo a las necesidades de la gente, y entre las necesidades de la gente está que el Estado no sea engullido por el sector privado, ¿no? Entonces, cuidar ese equilibrio implica tener gente participando, activa, vigilante, ¿ya? Una democracia viva. Una ciudadanía activa. Y eso, bueno, va también en la línea de la ética. Y aquí viene una pregunta que creo que es específicamente para David, porque nos dice Shanif, a su entender, ¿cómo debe ser el liderazgo empresarial post-COVID-19? Y va un poco, decía en la línea de lo que venía planteando Pavel,
porque el riesgo es siempre que se ponga el interés privado adelante de lo colectivo y entonces que las mismas alianzas público-privada, en lugar de servir para alcanzar un bienestar colectivo, se vuelvan, atrapen el Estado para alcanzar un interés privado específico. Entonces, David, ¿cómo debería ser el liderazgo empresarial en una sociedad post-COVID-19? Yo hace 2 años y medio, el rector, no me deja mentir, está presente en esta sala, me designó para en Santo Domingo establecer contacto, entre otras cosas, con el sector empresarial. Y he tenido la fortuna de conocer a muchos líderes empresariales. Aquí está presente Elías Dinsey, la alianza con el Banco Popular, Zona Franca, con José Manuel Torres. Pienso en el grupo Inicia, que está vinculado a los Vicini, pienso en Amchar, y uno descubre que el sector empresarial dominicano, tanto el criollo como el extranjero que se ha sentado en República Dominicana, ha generado una profunda conciencia, en sentido general, hay excepciones, por favor, en sentido general, una gran conciencia de amarrar su destino al destino de la sociedad dominicana. Una observación que hizo Pavel en su momento con el tema de la zona franca. O sea, hay que lograr que, por ejemplo, la zona franca eche suficientes raíces en la sociedad dominicana y que no sean simplemente un ave de paso, que no lo son, han demostrado su interés de profundizar su vinculación. Yo creo que el sector empresarial tiene que tener la capacidad, y sé que la tiene y puede explotarla todavía mucho más, de convertirse en responsables en gran medida de canalizar el desarrollo y la equidad en la sociedad dominicana. Eso sin dejar de tener sus beneficios. Vuelvo y digo, no soy ingenuo. No estoy pidiendo que dejen, no quiero que se conviertan en San Francisco de Asís. No, teniendo sus beneficios, al mismo tiempo entender que la única forma de que esos beneficios sean estables y a largo plazo es si la sociedad dominicana gana en equidad, gana en prosperidad, gana en democracia, donde todos participen, y donde la sociedad dominicana encuentre en ese liderazgo empresarial aliados claves, no sus enemigos, no sus explotadores, no quien le chupa la sangre, sino sus grandes aliados en cuanto al desarrollo. Pero eso también podemos verlo hacia nivel del Estado. La clase política dominicana todavía le falta, posiblemente esté más atrasada que el empresariado, estoy casi seguro de eso. Le falta ese sentido de vinculación con el proyecto social. Por eso la permisividad frente a la corrupción rampante. En medio de la crisis, permitir que se generaran ventas con dinero provenientes del sector público, gente que querían ganarse un dinero enorme, algunos quizás lo lograron, en base al sufrimiento del pueblo dominicano. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que avanzar en ella éticamente, empresariado, sector público, comunidades y sectores sociales organizados, ese entramado intermedio de sectores que ayudan a darle forma a la sociedad dominicana. Todos tenemos que encaminarnos a lograr una sociedad más estable, más equitativa, con más prosperidad, donde nadie sea dejado atrás. Yo creo que eso es fundamental. Excelente. Aquí vuelve nuevamente a entrar el tema de lo colectivo y yo creo que respondiendo también a una de las preguntas o introduciéndola para que Elías pueda decir algo al respecto. O sea, efectivamente hay un capital humano en el ámbito del mundo empresarial que en los últimos años ha demostrado que se puede desarrollar una empresarialidad con ética. Entonces, en mi opinión, el paso siguiente que se debería hacer es fortalecer esas alianzas. Que puedan dar seguimiento a proceso, porque uno de los aspectos del individualismo no se refleja solamente en los comportamientos individuales, o sea, de cada persona, sino que se refleja también muchas veces a nivel de instituciones, entidades,
que en el ámbito de las intervenciones quieren tener un rol de primera dama a toda costa y sacrifican de alguna manera el alcance de un objetivo más amplio espectro. Entonces, en ese sentido, me gustaría que Elías pueda decirnos un par de palabras al respecto sobre cuáles han sido, en base a tu experiencia, los elementos que han funcionado mayormente en el desarrollo de las alianzas que, en el caso específico, la Fundación Popular ha venido llevando a cabo, desarrollando en los últimos años, y cuáles han sido, al revés, los dos puntos débiles que se deben mejorar. Gracias, Miquela. Primero, yo quiero destacar que una de las lecciones aprendidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que precedieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue que no se tomó en consideración la participación del sector privado como un rol protagónico. Ese elemento, felizmente, fue corregido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de alguna manera están guiando lo que es el curso deseado para toda la humanidad. Y creo que ha sido muy importante porque esto ha dado permiso a que haya una mayor integración y una mayor participación del sector privado a todos los niveles. Yo puedo decirte, o te puedo hablar de múltiples experiencias, alianzas exitosas que existen en la República Dominicana, que están haciendo cosas muy concretas. Por ejemplo, con la misma Pucamaima, la Fundación Popular tiene una alianza a través de la cual está articulando una cátedra de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que es pionera en la República Dominicana y que tiene además el primer programa de maestría en esta materia que se ha desarrollado en el país, donde más de 3 docenas de ejecutivos han pasado por esta maestría y se han formado. Y esos ejecutivos llevan este conocimiento a prácticas específicas a las empresas en las que están trabajando. O sea que hay un mayor interés de las empresas privadas de formar a su talento en materia de sostenibilidad, y eso es muy importante. De igual manera, puedo mencionar, por ejemplo, la alianza que tenemos de Sanar una Nación, que es una alianza que está articulada entre el Grupo Popular, el Grupo Ramos, el Grupo Rica y el Grupo Universal, a través del cual se movilizan recursos importantísimos para garantizar que miles de personas tengan alimentación y tengan salud en gran parte del territorio nacional, con un apoyo muy importante también de la ONG internacional City Hope. La Fundación Popular, el Grupo Popular, es grupo de las alianzas del Fondo de Agua de Santo Domingo, del Fondo de Agua de Santiago. O sea, cuando te comienzo a mencionar, por solamente mencionarte algunos, somos parte del nodo local de Red de América. En cada una de ellas, y como decía el doctor Álvarez, hay una cantidad de instituciones y de líderes de estas instituciones interesados realmente en el porvenir de la República Dominicana. Como dice el señor Mármol en muchas de sus intervenciones, no puede existir una empresa exitosa en una sociedad fracasada. Entonces eso está bastante bien aprendido. ¿Cuáles han sido los elementos de éxito de esta alianza? Primero, tener un fin común, tener objetivos comunes, tener una visión común, tener una problemática común a atacar, el compromiso de todas las personas que la integran, son los elementos que más pueden, que más puedo decir como positivos. Elementos negativos, yo pienso que hay uno que no puedo dejar de lado, es que tenemos recursos limitados. Muchas veces quisiésemos tener mucho más recursos para poder dedicar al desarrollo social, hay recursos limitados. Y también necesitamos más empresas pequeñas y medianas vinculadas a toda esta dinámica, porque ahora mismo quienes están participando mayormente son las empresas grandes que han comprendido la importancia de trabajar de manera conjunta con el gobierno dominicano y con la sociedad civil para impulsar la sostenibilidad. Y fíjate, y tengo
la firme experiencia, ahora recientemente con esta pandemia del COVID-19 que ha afectado toda la región y que ha afectado a nuestro país. Hemos estado trabajando directamente con casi 20 empresas en todo lo que es la respuesta a la emergencia, y todas ellas han desviado su presupuesto de sostenibilidad o los presupuestos que tenían orientados a trabajar a viabilizar que existan mecanismos efectivos de protección, principalmente en el componente social. ¿Por qué? Porque ahora mismo es el que está más amenazado para garantizar un equilibrio en el ámbito de la sostenibilidad. O sea que yo pienso que ahí hay muchos aprendizajes, pero también yo pienso que el empresariado dominicano de hoy no es el empresariado dominicano de hace 10 años ni hace 20 años. Hay un mayor nivel de participación, un mayor nivel de solidaridad, un mayor nivel de real compromiso con el desarrollo de la nación dominicana. Y eso es lo que he podido observar en la práctica, trabajando de la mano con grandes líderes que se han mostrado siempre interesados en apoyar temas tanto sociales como medioambientales. Y hay experiencias múltiples que contar. Excelente, Elian. Muchas gracias por esos inputs que tú nos diste. Yo creo que podemos cerrar esa sesión de preguntas con una intervención final de cada uno de los panelistas, de 1 minuto, no más, como cierre del conversatorio y también como mensaje a seguir. Entonces, creo que podemos empezar contigo, Elías, que ya tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, Miquela. Primero, yo creo que agradecer esto ha sido un panel de crecimiento para mí. Compartir con David, con José Manuel y con Pavel ha sido extraordinariamente positivo, y contar con tu liderazgo ahí de este panel como moderadora también lo agradezco mucho. Yo quiero resaltar 3 aspectos conclusivos de mi parte. Uno, yo creo que es necesario que repensemos nuestras acciones de reconstrucción muy claras de cara a que nuestros esquemas sociales, económicos y medioambientales puedan volver a recomponerse. Pero yo creo que tenemos que pensarlo juntos, o sea, tenemos que pensarlo juntos como gobierno, como sociedad civil y como empresa privada. Si no hacemos esto juntos y cada uno asumiendo su responsabilidad, quiere decir que no hemos aprendido absolutamente nada. Eso es para mí importante compartirlo con ustedes. Otro tema que yo quiero dejar en la sala, y es que ahora mismo la sostenibilidad cobra mayor dimensión que nunca, mayor protagonismo para el mundo empresarial. O sea, ahora tenemos que seguir pensando que la sostenibilidad es igual a rentabilidad. Mientras más sostenibles seamos, mientras más equilibrio haya entre lo económico, lo social y lo medioambiental, vamos a tener una sociedad más próspera, más equitativa y más justa, con más justicia. Y como decía el doctor Álvarez, también con preceptos éticos que valoro muchísimo que podamos también tomar en consideración. Y para finalizar, Miquela, yo creo que ahora mismo estamos en una situación donde que tenemos que ser muy pragmáticos, y me gustaría recordar unas palabras que recientemente dijo el economista reputado Jeffrey Sachs, me imagino que Pavel y que ustedes lo conocen, que dijo, ahora la economía es salud pública. Si se controla la pandemia, se restaura la vida cotidiana y económica. Entonces, ahora, economía es salud pública. Gracias, Miquela. Muchas gracias, Elías. José Manuel, 1 minuto para un mensaje final. Bueno, gracias. De nuevo, agradeciendo esta oportunidad. Nosotros en Zona Franca vemos esta situación con optimismo, realmente. Zona Franca ha sido el sector con una mayor capacidad de adaptabilidad que nosotros hemos observado durante las últimas décadas. Aquí hay muchos santiagueros, creo,
aquí conectados y se recuerdan la crisis que afectó el país y particularmente Santiago en el año 2003 con la entrada de China, cómo se perdieron 50, 60 mil empleos, cómo aumentaron los niveles de inseguridad en Santiago, pero sin embargo, cómo el empresario logró reconvertirse, logró reactivar sus empresas, logró diversificarse, cómo ahora República Dominicana es una parte importante de la infraestructura de salud de Latinoamérica. En Zona Franca hay 8 de las 30 más importantes empresas de dispositivos médicos del mundo y ahora mismo están supliendo productos de primera necesidad dentro de esta pandemia. Aquí antes en Zona Franca no se producían mascarillas, no se producían batas desechables y ahora mismo hay 27 empresas produciendo y importando millones de mascarillas a diferentes partes del mundo. Yo creo que es una prueba muy clara, muy concreta de la adaptabilidad. Y hay muchas oportunidades en Zona Franca y entendemos que podemos seguir fortaleciendo la República Dominicana como un destino muy atractivo para la llegada de nuevas inversiones y crear empleo formal, que es fundamental. Y yo creo que con esa unión de empresa, academia y gobierno podemos identificar las medidas necesarias para seguir aumentando el nivel del capital humano en República Dominicana y seguir atrayendo cada vez inversiones más intensivas en conocimiento, que puedan tener un mayor nivel de inserción en los mercados internacionales y lograr una estabilidad y una sostenibilidad de la oferta productiva en Zona Franca y en otros sectores del empresariado en República Dominicana. Muchísimas gracias, José Manuel. Pavel. Bueno, no tengo mucho más que decir, que agradecer a la universidad por la invitación a compartir. Suscribo los puntos que ha planteado Elías, creo que son relevantes, y reiterar que tenemos que si bien es cierto que en los próximos meses tenemos que recuperar lo que teníamos de alguna manera, porque bueno, no podemos recuperar lo que no tenemos, pero a partir de esa recuperación hay que empezar a conducir las cosas por avenidas distintas, por avenidas en la línea en que los planteé al inicio, ¿no? Una nueva relación nuestra de la humanidad con los ecosistemas, poner a las personas en el centro del desarrollo, a las personas y su bienestar, y el tema de salud es central, es fundamental. Reconstruir ir construyendo un nuevo aparato productivo mucho más resiliente, pero también cuyo crecimiento y desarrollo sea mucho más inclusivo, que permita que la relación entre crecimiento económico y bienestar social sea mucho más estrecha de la que hemos visto hasta ahora. Y finalmente, esto es solo posible si tenemos un Estado capaz, un Estado democrático, pero también que proteja a las personas y que promueva el desarrollo productivo. Muchas gracias. Muchos desafíos por delante, pero existe una posibilidad de encontrar una solución. David, éticamente hablando. Éticamente hablando. Bueno, yo creo que si hay algo que noto que falta, que para mí es importante en la salida de esta crisis, es mayor participación de la sociedad. Yo siento que la gestión de la crisis, lo dije al inicio, medidas muy autoritarias, pero la gestión de la crisis ha convertido a mucha de la sociedad en una especie de ente pasivo, que lo único que está esperando es que le lleven algo. Claro, eso se ha magnificado con el tema de la campaña electoral, que no ayuda, porque entonces estamos todos como sentados esperando que alguien nos traiga algo. Incluso la gestión de los procesos se ha hecho muy centralizado, no se le ha dado paso muchas veces a liderazgos locales que podrían tener mejores iniciativas. Yo creo que hay que fortalecer eso. Si el día de mañana volvemos a enfrentar una crisis como esta, y no quiero ser pesimista, pero todo parece indicar de que ocurrirá. Quizás nuestra generación llegue a ver 1 o 2 pandemias como esta. Yo espero que la sociedad dominicana esté mejor organizada socialmente desde su base, que aquellos que ejercen liderazgo desde el sector público, privado, académico, religioso, se sientan servidores de esa estructura de base, que no lo vean como un rebaño al cual dirigir.
yo creo que es la única forma en que la sociedad dominicana puede avanzar y desarrollarse y hacer que las personas se conviertan en actores, no simplemente en recipientes, actores de su propio destino para impulsarlo hacia adelante. Esa sería una reflexión mía ético-política en lo que yo espero que podamos trabajar todos los que podamos en los próximos años, meses, no años, que es lo que nos va a tomar salir de esto. Muchísimas gracias, David. Estamos en los pasos finales de nuestro webinar. Agradecer de manera personal y muy especial a todos los panelistas, Elías, Pavel, José Manuel y David. La verdad, han enriquecido enormemente el conversatorio, abordando una temática definitivamente no fácil, porque nosotros normalmente como seres humanos queremos soluciones sencillas para problemas que sencillos no son. Entonces deberíamos aprender a tratar los problemas complejos de forma compleja. Y de parte tanto personal como de la Pucamaima, que agradezco también enormemente por el espacio que se ha generado alrededor del tema. El deseo es que el tema se convierta en un verdadero proyecto de prioridad, que de manera integral pueda abarcar poco a poco todos los aspectos de la sociedad y la economía dominicana. Entonces, la idea es que ese conversatorio no se quede aquí. Estamos planificando otros eventos, no necesariamente webinar. Las formas estaremos comunicando más adelante. Pero, o sea, el objetivo es que la temática pueda convertirse en la prioridad de las agendas políticas de los tomadores de decisiones a nivel nacional, para seguir impulsando el cambio, justamente para aprovechar ese capital humano del cual tenemos solamente una pequeña muestra aquí en ese webinar esta noche. Entonces, desearle una feliz noche y repetirle que estaremos convocándoles nuevamente para que participen en las actividades venideras, con la idea justamente de contribuir a la construcción de este nuevo modelo. Muchísimas gracias.